Lo que voy a hacer es presentar en nuestra tradición de filosofía política, que es el pasaje de Hegel a Marx. Un momento central por varios motivos, voy a comenzar dando algunos de esos motivos. En primer lugar, porque de Hegel a Marx se produce el ascenso y destrucción del paradigma moderno, del paradigma que comenzó a establecerse con Hobbes, según el cual la modernidad puede leerse como un proceso de creciente separación entre el ámbito de la sociedad civil y el ámbito del Estado. Como ustedes saben, de alguna manera ese es el gran problema que nos ocupa en esta materia, no el único, pero quizás sí el más importante. El problema principal de la modernidad, y por lo tanto el problema principal de la teoría política moderna, es el problema de la relación entre sociedad civil y Estado. Aunque seguramente habría que decir muchas cosas sobre esta relación, algunas vamos a decir, este problema alcanza su máxima expresión en el pensamiento de Hegel, al punto tal que la sociedad civil se emancipa, se autonomiza del Estado. Hegel es el primero que habla de manera clara y precisa de sociedad civil. En el resto de los autores el concepto no aparece o aparece confundido con el concepto de sociedad política. Recordarán ustedes que Locke tiene un capítulo que se llama de la sociedad civil o política. Y sin embargo, lo que sí aparece es el problema de la sociedad civil. Uno podría decir que el problema de la relación entre Estado de naturaleza y Estado civil es el modo en que los modernos han pensado el problema de la relación entre sociedad civil y Estado. En segundo lugar, porque de Hegel a Marx también se da una nueva forma de entender el pensamiento y la práctica política, algo que también tiene antecedentes en Kant, en Rousseau, en un autor italiano que se llama Vico, y mucho antes en San Agustín, que es la introducción y la radicalización del problema de la historia en la filosofía política. Para los antiguos, la historia no era un tema de reflexión filosófica, sino un tema de historiadores, y el objeto de la narración histórica eran las grandes hazañas de los grandes hombres. El ejemplo paradigmático es el discurso de Pericles, narrado por Heródoto. Con Hegel y Marx, la filosofía política se vuelve fundamentalmente una filosofía de la historia. Y este es un problema monumental que atañe no solo a la tradición de filosofía política, sino también a nuestros modos actuales de pensar y experimentar la vida política. Toda la discusión que tuvo lugar en la década del 90 acerca del fin de la historia, del fin de los grandes relatos, del fin de las ideologías y el ascenso del pensamiento único, tiene su punto de emergencia acá en las filosofías de Hegel y Marx. En tercer lugar, entonces, porque de Hegel a Marx se da también el momento de máxima radicalización de la razón, de una cierta idea de razón como dominio en Hegel, que va a formar parte de la crítica de Marx y que terminará estallando a fines del siglo XIX en el pensamiento de otro enorme filósofo que es Nietzsche, y que en términos históricos, esta idea de la razón como dominio terminará explotando con el ascenso del fenómeno del nazismo. Con lo cual, acá tenemos tres grandes conjuntos de problemas de la filosofía de Hegel y que serán la herencia dejada a Marx. El problema del Estado como totalidad, el problema de la razón como dominio y el problema de la historia y su lógica inmanente. Tres problemas que no son separables ni aislables, sino que en Hegel se anudan, se tensan, para decirlo de manera clara y concreta. El Estado, que es el tema que a nosotros nos interesa, para Hegel es producto o resultado de la razón eterna y de la historia universal. Hegel entiende entonces que el proceso de desenvolvimiento de la razón corre en paralelo al proceso de la historia universal, que es lo mismo que decir que la historia o que el proceso histórico es fundamentalmente racional. Por lo tanto, podría decirse que Hegel no pretende reactivar la vieja idea platónica de un estado ideal, sino más bien rehabilitar el estado real, mostrando su ser racional. El estado es racional, es una configuración concreta del desenvolvimiento de la razón. Es sólo en el estado y por el estado donde el individuo alcanza su auténtica realidad. Sólo en él y por él llega a la universalidad. Sólo en el estado el individuo puede actuar haciendo leyes. La moral, que busca la universalidad, solo puede realizarse encarnándose en costumbres, en instituciones. Las costumbres o morales, dice Hegel, son la vida del Estado en los individuos. En el Estado, el individuo deja de lado su egoísmo natural. El Estado le da una enseñanza, le da una educación. Uno podría leer a partir de esto toda la filosofía política moderna y las distintas soluciones brindadas a este problema, que es el problema de la relación entre lo particular y lo universal, o mejor dicho, entre la multiplicidad de particularidades y el universal. Este es el problema central de la política que recorre toda la historia de Occidente, por lo menos desde los griegos, y que a pesar de parecer un planteo muy sofisticado, responde a una pregunta bien sencilla, y que es la pregunta política fundamental. ¿Cómo hacemos para vivir juntos? ¿Cómo hacemos para compartir nuestra vida con otros? ¿Cómo hacemos para lograr una vida en común? En términos históricos, el problema de las particularidades y el universal está planteado por el pasaje del feudalismo al capitalismo. La primera solución que la modernidad da a este problema es el absolutismo. El absolutismo sostiene que la unión entre el particular y el universal se logra por medio de la coerción. Esta es la solución que da Hobbes.
Hobbes entiende la sociedad como un estado de naturaleza donde priman las particularidades que entran en un conflicto a muerte. Para poner fin a esto, los hombres tienen que pactar una entrega total de todo su poder al soberano Leviatán, que sólo así puede lograr el orden y la seguridad de sus vidas. La segunda solución es la solución liberal, la solución que trae Adam Smith en el pensamiento económico y John Locke en el pensamiento político, la idea de un Estado limitado cuyo fundamento es la preservación de la propiedad. Hay un mercado que se autorregula, la función del Estado entonces es simplemente proteger el mercado. La tercera solución es la solución democrática, es la solución que ofrece Rousseau. La voluntad particular queda subsumida a la voluntad general. Las particularidades tienen que ser abandonadas o fundidas en una voluntad general. Solo así los hombres pueden ser libres. Son libres porque son iguales en términos de una sola voluntad. En Hegel y Marx hay una solución diferente a este mismo problema. En Hegel, la solución es el Estado ético. En Marx, el comunismo. En Hegel es la máxima realización de la estatalidad y por lo tanto la máxima realización de la libertad del individuo. En Marx es precisamente la disolución del Estado en el ámbito de la sociedad. El problema del Estado en Hegel lo trata en varios de sus textos, pero sin dudas su lugar más propio es la filosofía del derecho. Hegel dice al comienzo de la filosofía del derecho que la ciencia filosófica del derecho tiene por objeto la idea del derecho, el concepto del derecho y su realización. Podemos anticipar que la realización de la idea del derecho es el estado ético. Hegel menciona acá un concepto que es central en toda su filosofía y que va a ser el punto de partida de la crítica de Marx, que es la idea. Acá Hegel da una definición de filosofía política. Es la filosofía del derecho, es la ciencia del despliegue de la idea de derecho. ¿Por qué Hegel empieza por la idea de derecho? Porque es el momento más pobre. El derecho considerado de manera abstracta es el primer momento de la dialéctica del Estado. Acá hay algo bien interesante, que es lo que hace Hegel con el Estado, es lo mismo que va a hacer Marx con el capitalismo. Hegel no va a buscar el origen del Estado ético, más bien es la realización del Estado ético lo que permite comprender su despliegue y sus distintas configuraciones históricas. Del mismo modo, en Marx, es el capitalismo, como el momento de mayor desarrollo de la sociedad moderna, lo que le permite ir a leer la historia de los modos de producción. La dialéctica de la idea del derecho está compuesta por tres momentos, que a su vez se corresponden con tres configuraciones históricas. El primer momento, el del universal abstracto, es el derecho abstracto formal, y en términos históricos se ubica en el Imperio Romano y en la sociedad feudal. El segundo momento, el de la particularización, es el momento de la moralidad. La moral es un particular, es la moral del individuo, miembro de la sociedad civil. Históricamente corresponde a la modernidad, que es el momento en que aparece el individuo y puede desarrollarse la moral del individuo. La idea de moral que es pensada por Kant y que Hegel critica. El tercer momento, el universal concreto, es el de la eticidad. En este momento se da el contenido ético del pueblo. Universal abstracto y particular se superan en el universal concreto, es decir, en el mundo de las costumbres, los valores, las instituciones, las leyes, en suma, el Estado. Este tercer momento, que es el que a nosotros más nos interesa, forma una nueva dialéctica que está compuesta por tres momentos y que a su vez contienen otras dialécticas compuestas por tres momentos. El primer momento es la familia, el segundo momento la sociedad civil, el tercer momento el Estado. Detengámonos un segundo en la cuestión de la moralidad. La moralidad es el segundo momento de la filosofía del derecho. La persona, mero soporte de derecho, deviene sujeto. El individuo se autodetermina. Es el paso de la persona al sujeto, del derecho a la moral. Es el paso del universal abstracto al particular, del en sí al para sí. Es la entrada del sujeto en sí mismo. Así se constituye el sujeto como sujeto. El paso de la mera exterioridad a la interioridad. Es el momento en que surge el individuo como individuo, el particular como particular. Este despliegue del concepto o de la idea adquiere distintas o diversas configuraciones culturales. En el ámbito de la economía, el productor se separa de los medios de producción. El universal iglesia se rompe en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Lutero dice, Dios se revela a cada conciencia particular y no a una institución como la iglesia. Es el proceso de individualización llevado adelante por Lutero en el campo de la religión el que tiene como correlato en los autores justnaturalistas en el campo político. El individuo aparece aquí como fundamento de lo político. Es recién en la modernidad que el individuo aparece como individuo,
como ser particular, y por lo tanto se genera el espacio en el que puede realizarse como particular. Ese espacio se llama sociedad civil. En el arte pensemos por ejemplo en la pintura, surge el retrato, en la pintura del Renacimiento como la de Miguel Ángel o de Leonardo, o en la pintura holandesa Rembrandt. También esto sucede en la literatura, con el surgimiento de la novela allá por el siglo XVIII. Hasta este momento los individuos no se concebían por fuera de las estructuras o totalidades de las que formaban parte. La familia patriarcal, el feudo, el gremio, la iglesia, la polis. Hegel comprende entonces de manera positiva esta aparición de la particularidad. Es el derecho de la libertad subjetiva y que constituye la diferencia entre el mundo antiguo y el mundo moderno. Ahora, como ustedes saben, este momento es un momento de incompletitud. Este momento se supera en un tercer momento, que es la eticidad. Hegel se inserta, entonces, de algún modo, en la tradición de pensamiento que desde Aristóteles entiende que el ser humano es un ser político. No puede realizarse aisladamente. Solo socialmente el hombre puede realizarse, solo en relaciones intersubjetivas. La moralidad, dice Hegel, solo es posible en el seno de la eticidad. El ser ético, la eticidad, es el mundo del pueblo con sus costumbres, sus valores, sus leyes, sus instituciones, su lengua, su religión, su arte. Es el ámbito de la realización de la libertad. La eticidad se alcanza gracias a leyes e instituciones. Estas instituciones son la familia, la sociedad civil y el Estado. La dialéctica de la eticidad, entonces, está compuesta por estos tres momentos. La familia, que es el espíritu ético inmediato o natural, es una unidad sustancial, pertenece al ámbito ético, pero todavía es natural. Al particularizarse, da origen a la sociedad civil. La sociedad civil es el ámbito de la particularidad, los individuos se relacionan entre sí. El Estado, que es comprendido como una totalidad ética. En términos históricos, es el paso del feudalismo al capitalismo o del medioevo a la modernidad. En la esfera de la moralidad, el bien es aún lo universal abstracto que debe ser determinado. La identidad concreta del bien y de la voluntad subjetiva se alcanza en el nivel de la eticidad. En la eticidad, el bien deviene una realidad efectiva gracias a la sociedad que forma conciencias, a las instituciones que unen voluntades individuales en servicio común del interés colectivo, asegurando así el triunfo de lo racional, de lo universal. La primera realización del espíritu social es la familia, que tiene como función la educación de los hijos. Esta es la primera fuente de la eticidad. El segundo momento de la tríada de la eticidad es la sociedad civil. La sociedad civil está constituida por individuos. Las personas se asocian de acuerdo a sus intereses, a sus necesidades materiales. Estas asociaciones entran en relación unas con otras. Muchas veces entran estas relaciones en conflicto. Así se establece en la vida social un orden totalmente exterior. La sociedad civil es un orden exterior, que resulta del acuerdo entre las necesidades y la limitación de esas necesidades a través de la reglamentación colectiva, a través de leyes, del derecho que tiene como función proteger la seguridad de las personas y sus bienes. La sociedad civil entonces se compone de tres momentos. El sistema de necesidades, para mediar entre necesidades y satisfacción de individuos a través del trabajo, del propio y de los demás. El trabajo nunca es individual, siempre es social. En segundo lugar, el segundo momento, la administración de justicia, que tiene que ver con la protección de la propiedad. Y el tercer momento, el poder de policía y corporaciones, que es el poder de seguridad en sentido amplio, es decir, de cuidado de la vida y de salud de toda la población. El tercer momento es el Estado, que constituye la más alta realización del espíritu humano. En Hegel nos encontramos entonces con la más precisa distinción entre sociedad civil y Estado. Una distinción que no está demasiado clara en los autores precedentes, como hemos dicho. En todo caso, uno podría decir que los autores anteriores le otorgan al Estado funciones que son las de la sociedad civil, o al menos esto en la lectura de Hegel. ¿Cuáles son estas funciones? Asegurar la libertad de las personas y la protección de sus bienes. La sociedad civil es un mundo individualista y utilitario, es el reino del atomismo social. Según Hegel, el fin del Estado no es asegurar a sus miembros el bienestar material y la libertad abstracta, o sea, una libertad concebida desde un punto de vista individualista, sino el de conducirlos a cumplir su verdadera función de ser razonable, que consiste en vivir en lo universal y elevarse así a la libertad concreta. Solo en el Estado el hombre alcanza la eticidad más concreta y más elevada. En el Estado se educa al individuo, se le otorga una disciplina que lo libera de las contingencias de su naturaleza animal. En el Estado el individuo se completa su personalidad al integrarse a un organismo ético superior. Hegel critica la idea de república como régimen
como mejor régimen. La República, dice Hegel, coloca al individuo en primer plano y borra la diferencia entre sociedad civil y Estado. Por supuesto, Hegel está hablando acá de la República moderna, liberal, y no de la gran tradición republicana clásica. El mejor régimen político para Hegel es la monarquía constitucional hereditaria. Allí, la personalidad del Estado solo es efectivamente real en tanto es una persona. El Estado también tiene tres momentos. La Constitución o derecho político interno, realidad inmediata es el primer momento, el derecho político externo, que constituye las relaciones con otros estados, y la historia universal. A su vez, el derecho político interno tiene tres momentos: el poder legislativo, el poder gubernativo y el poder de príncipe o la monarquía constitucional. El Estado no es la última palabra en Hegel, sino la historia universal, que es la dialéctica de los estados a lo largo de la historia. El despliegue del espíritu que constituye la historia se realiza de acuerdo con cuatro principios que se plasman en cuatro imperios. El espíritu sustancial, que se plasma en el imperio oriental. Allí el gobierno patriarcal o teocrático no gobierna las leyes sino las costumbres, las ceremonias y el poder personal y el arbitrio de uno. En lugar de clases hay castas. El segundo principio es el saber del espíritu sustancial, que se plasma en el imperio griego. El tercer principio se plasma en el imperio romano. Y finalmente el último principio, que es el que se plasma en los pueblos germánicos, donde se alcanza la libertad objetiva. Marx nace en Treveris el 5 de mayo de 1818, estudia en la Universidad de Bonn y en la Universidad de Humboldt de Berlín, donde comienza a interesarse en la filosofía de Hegel y pasa a formar parte del grupo de jóvenes hegelianos, que era un grupo interesado en los aspectos más progresistas de Hegel. Así es como, después de su tesis de doctorado sobre la filosofía de Demócrito y Epicurio, Marx comienza una serie de trabajos sobre la filosofía de Hegel, la crítica de la filosofía del derecho, la crítica de la filosofía del Estado, la cuestión judía, los manuscritos económico-filosóficos y la ideología alemana. Ya desde estos textos Marx va a realizar una crítica temprana a Hegel. Si Hegel entiende la historia, como hemos visto, a través del despliegue de la idea o del espíritu, Marx va a realizar aquí una transformación y una ruptura fundamental. No solo con Hegel, sino con la gran tradición de filosofía política occidental de Platón en adelante. Marx es materialista. ¿Qué significa esto? Significa comprender la historia a partir del desarrollo económico de la sociedad, de las transformaciones en los modos de producción, de la idea de que toda sociedad está dividida en clases y fundamentalmente de que esas clases están en lucha entre sí. Así comienza el Manifiesto Comunista. La historia de todas las sociedades es la historia de la lucha de clases. Señores y siervos, patricios y plebeyos, amos y esclavos, burguesía y proletariado. Es decir, Marx entiende la historia, entiende la sociedad y la política a partir del conflicto y del antagonismo como modo constitutivo de las relaciones sociales. Dijimos recién modo de producción. Es decir, dijimos que Marx lee la historia a partir de las transformaciones al interior de un modo de producción y del pasaje de un modo de producción a otro. ¿Qué es entonces un modo de producción? Es la articulación entre un determinado grado o nivel de desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Las fuerzas productivas están compuestas por la técnica y las capacidades humanas. Es decir, determinado grado de avance o de desarrollo de la técnica, de la tecnología, y determinado grado de avance o de desarrollo de las capacidades humanas. Es decir, de las destrezas corporales y de la inteligencia. Las relaciones sociales de producción son las formas políticas, ideológicas e institucionales que permiten que se pueda producir en un determinado espacio y en un determinado tiempo de una cierta y determinada manera. Esto es, determinada forma de Estado, determinada forma de derecho, determinada forma de propiedad, determinada ideología. Esto es lo que le permite a Marx comprender las sociedades en términos de formaciones sociales o de totalidades históricas. Cada formación social está determinada o condicionada por un tipo de propiedad. Así, el modo de producción asiático está basado en la propiedad del agua, el modo de producción antiguo está basado en la propiedad de esclavos, el modo de producción feudal está basado en la propiedad de tierra y el modo de producción capitalista, que son los modos de producción que Marx analiza, está basado en la propiedad privada de los medios de producción.
Esto último, ¿qué significa? Que hay un sector de la sociedad que se ha apropiado de los medios de producción, la burguesía, y otro sector que como está desposeído, o como ha sido desposeído, mejor dicho, de los medios de producción, se ve obligado a vender su fuerza de trabajo, el proletariado. Marx entiende el cambio o la transformación social a partir del choque que se da entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Esto significa que mientras las fuerzas productivas son ascendentes y dinámicas, es decir, siempre están en desarrollo, son progresivas, las relaciones sociales de producción son horizontales y estáticas. Por lo tanto, hay un determinado momento al interior de cada formación social donde las relaciones sociales dejan de ser condición de posibilidad para el desarrollo de las fuerzas productivas para pasar a ser un obstáculo de ellas. Ese es, podríamos decir, un momento revolucionario. O mejor, esas son las condiciones objetivas del cambio social, cuando determinado conjunto de relaciones sociales de producción empiezan a obstaculizar o a limitar el desarrollo de las fuerzas productivas. En cierto momento, para dar un ejemplo, que podríamos ubicar entre el siglo XV y el siglo XVII europeo, las fuerzas productivas, es decir, la fuerza social que produce en el mundo, que produce cosas y que produce ideas, necesita de nuevas condiciones sociales, de nuevas relaciones sociales de producción para seguir desarrollándose. Pensemos en el surgimiento de los enclosures, los cercamientos y la expulsión de los campesinos de sus tierras. Pensemos en la necesidad de centralización de los poderes feudales y el surgimiento de los estados nacionales. Pensemos en la Declaración de los Derechos del Hombre, producto de la Revolución Francesa, que modifica sustancialmente las relaciones jurídicas entre los hombres y entre los hombres y las cosas. Es decir, todas estas transformaciones que son parte de la modernidad capitalista, se pueden leer desde una perspectiva materialista como efectos del desarrollo de las fuerzas productivas. Ahora, claro, nosotros hasta acá nombramos las condiciones objetivas del cambio o la transformación social. Pero a este esquema hay algo que le falta. Lo que le falta son las condiciones subjetivas del cambio, la transformación, o mejor, la revolución. El cercamiento de las tierras, la conformación de los estados nacionales, la Revolución Francesa que produce la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, es llevada adelante por un sujeto social activo, por una clase social particular, la burguesía, en su lucha contra la aristocracia. Marx apunta entonces a la constitución de una nueva clase social como sujeto histórico, como sujeto del cambio social. Acá es importante enfatizar que esta perspectiva no se realiza en términos idealistas, y ahí está su crítica, por ejemplo, al socialismo utópico, que plantea un tipo de sociedad totalmente abstraído de las condiciones reales de existencia. Marx sostiene, en cambio, que el proletariado es la clase universal porque está viendo cómo se está constituyendo esa clase como sujeto histórico en su lucha contra la burguesía. Acá es interesante hacer un señalamiento, que mientras Hegel ve la clase universal en aquella que se ocupa precisamente de la tarea histórica universal, que es la administración y el gobierno del universal, que es para Hegel el Estado, para Marx, por el contrario, la clase universal, la verdadera clase universal, es aquella que va a ocuparse de derribar el Estado, que es para Marx la tarea histórica universal. Marx plantea que siempre han existido a lo largo de la historia clases sociales. La novedad de la historia moderna, podríamos decir su singularidad, es que el conflicto de clases se ha reducido a dos clases antagónicas. La contradicción, para decirlo en términos hegelianos, a dos clases fundamentales, que son la burguesía y el proletariado. La burguesía, como dijimos, que es la clase propietaria de los medios de producción, y el proletariado, que es la clase que ha sido desposeída de los medios de producción. Ahora, a diferencia de Hegel, para Marx, el Estado no es el lugar donde se resuelven las contradicciones de la sociedad civil, los conflictos de clases. Por el contrario, el Estado es, a su vez, expresión de ese conflicto y el aparato que permite su reproducción.
podríamos decir para Marx, hay Estado porque hay clases. A lo largo de sus textos se pueden encontrar distintas concepciones sobre el Estado. Quizás las dos formulaciones más representativas son las que se encuentran en el Manifiesto Comunista y en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, sobre todo porque esas dos definiciones han llevado una discusión muy importante en los años 70, que fue el clásico debate Milio-Ampulanzas, un debate entre una posición más instrumentalista del Estado, tal como aparece en el Manifiesto Comunista, y otra quizá más estructural sobre el Estado, tal como aparece en el 18 Brumario de Luis Bonaparte. En el manifiesto, el Estado aparece caracterizado como una junta que administra los negocios de la clase burguesa, mientras que en el 18 Brumario aparece como un aparato o como una estructura que en sí misma es capitalista. Es decir, mientras que en el manifiesto comunista el Estado aparece como un instrumento que podría ser utilizado para el beneficio de una clase o de otra, en el 18 Brumario aparece una mirada más estructural que entiende que el Estado o que la naturaleza del Estado es en sí misma capitalista. Desde luego esta no es una cuestión menor, porque está en el centro de toda la discusión acerca de si es posible o no transformar el Estado al servicio de los intereses y deseos, por ejemplo, o por caso, de los sectores populares, o por el contrario, si su misma naturaleza, como dijimos, es contraria a esos intereses porque es en sí misma capitalista. De cualquier forma que se lo vea, el proyecto político de Marx es terminar con el Estado, en tanto para él el Estado es siempre una forma de dominación de una clase sobre otra. De modo que de lo que se trata, de lo que trata su teoría de la revolución, es de la organización de un partido político para la conquista del Estado, lo que Marx va a llamar dictadura del proletariado, que a decir verdad, dice Marx, es la verdadera democracia. Incluso podríamos decir nosotros, en el sentido más aristotélico, que es el gobierno del pueblo para el bien del pueblo, pero entendiendo por pueblo no la abstracción moderna que produce una equivalencia entre pueblo y todos los integrantes del Estado, sino en la definición más clásica de que el pueblo son los pobres, la plebe, los que no tienen otra cosa que su cuerpo, su familia y su fuerza de labor. Democracia es así el gobierno de los pobres para el bien de los pobres. Ahora, este es un momento de transición, dice Marx, en la cual la clase proletaria en el gobierno del Estado tiene como función la socialización de los medios de producción, que traería como consecuencia la desaparición de las clases y por lo tanto la extinción o la desaparición del Estado, que ya no tendría razón de ser. De algún modo, el comunismo sería la concepción de una sociedad sin Estado. Ahora bien, una última consideración acerca de esta palabra, comunismo, palabra maldita si las hay, que ha surgido nuevamente en la discusión pública, sobre todo en la Argentina. Acá es interesante pensar, me parece, el comunismo no tanto como un orden social ya dado, como un modo de producción predefinido que le seguiría al capitalismo en orden a una filosofía de la historia, sino más bien la posibilidad de pensar el comunismo en su carácter revolucionario o transformador que es constitutivo de toda vida democrática. Y esto no es plantear nada extraño a la propia obra de Marx. Cada vez que le han preguntado a Marx qué es el comunismo, Marx daba la misma respuesta. El comunismo es el movimiento que destruye el statu quo, es decir, es el movimiento que interrumpe el orden normal de la dominación. De ahí que un vínculo potente entre democracia y comunismo pueda surgir. Comunismo como producción de comunes, es decir, como producción de zonas de igualdad, fundamentales para la democracia. Acá uno podría traer esa famosa tesis 11 en sus tesis sobre Feuerbach, que da vuelta a toda la tradición y la historia de la filosofía occidental, donde Marx dice, los filósofos hasta la actualidad se han ocupado de interpretar el mundo, cuando de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, lo que hay en Marx es una concepción de la filosofía que no puede estar desvinculada de la acción y de la participación política en los asuntos comunes y en la posibilidad de transformación del mundo. Esto que algunos autores posteriores han llamado como una filosofía de la praxis, una filosofía integrada y pensada como transformación del mundo.
Marx es un humanista. Los grandes temas de Marx son los grandes temas del humanismo. La cuestión de la religión y la ideología, el concepto de crítica presente en muchos de sus textos, la pregunta por la emancipación y la diferencia entre emancipación política y emancipación humana, el problema de la revolución, la constitución de la subjetividad política, las ideas de igualdad y libertad, la cuestión del Estado. Todas estas ideas pueden reducirse, sin embargo, a una sola. El gran proyecto de Marx es la autorrealización del hombre, la verdadera emancipación humana. Marx pensó, escribió y luchó por una sociedad más justa, por una sociedad libre de toda violencia, de toda forma de explotación y de dominación. Por eso Marx es muy importante para nosotros. No tanto quizá por las respuestas o soluciones que dio a los problemas de su época, que como toda respuesta siempre son singulares, sino más bien por los modos de interrogar críticamente un conjunto de problemas que también son los nuestros. Su teoría de las clases sociales sigue siendo fundamental para pensar la política en relación a las formas de subjetivación, incluso más allá del concepto mismo de clase. Una clase social se define por aquellos que comparten una misma posición frente a los medios de producción, burguesía y proletariado. Ahora, este es el momento de la clase en sí. Es el momento de lo dado, de un sujeto que lo es en tanto es nombrado por otro. Sujeto como sujetado al poder. Ahora bien, no siempre, pero a veces, emerge un momento que es el de la subjetivación, que es el pasaje de la clase en sí a la clase para sí. Es cuando esos mismos sujetos se reconocen como sujetos, es decir, con deseos e intereses propios, distintos y antagónicos a los de las otras clases y en lucha con ellas. Ese es el momento de la política. Allí radica una de las más grandes enseñanzas de Marx.